Ahora, ustedes van a ver como este diagnóstico como algo sencillo de diagnosticar. En realidad es un síndrome clínico, es un síndrome que se parece a lo que es la sepsis, un daño endotelial profundo, que se va a desarrollar desde que inicia la gestación, ¿ya? Entonces, el diagnóstico, bueno, teniendo en cuenta de que hoy está Halloween, es un diagnóstico de terror, en verdad es un diagnóstico terrorífico. Ya, entonces, el origen de lo que viene a la palabra eclampsia, porque nosotros vemos lo que es eclampsia, se determinó desde los confines de la historia. No se sabe en qué momento se empezó a diagnosticar eclampsia, ¿ya? Pero sin embargo la preeclampsia, como la conocemos, es una enfermedad desarrollada durante el embarazo que va a tomar en cuenta sus diagnósticos etimológicos en la palabra eclampsia. La eclampsia en los antiguos tiempos era un síndrome que determinaba el origen de diferentes eventos sobrenaturales que las personas determinaban como rayos, tempestades, ¿ya? En sí mismo tempestades. Entonces, la palabra eclampsia antes se escribía con K, ¿ya? Y determinaba la aparición de rayos y tormentas, ¿ya? La preeclampsia y la eclampsia, como la conocemos, o sea, definida médicamente, está determinada por Leon Chesley. Leon Chesley fue una figura importante en el siglo XX para determinar el diagnóstico de eclampsia y preeclampsia, o sea, para definirlo, enmarcarlo y diagnosticarlo. Ahora, en cuanto a la epidemiología, los trastornos hipertensivos del embarazo están presentes en un 11% del total de embarazos. Del total de embarazos, ¿ya? Ahora, la preeclampsia complica el 2 al 8% de embarazos a nivel mundial, ¿ya? Mundial, o sea, el total de todos los embarazos están determinados en un 11%. Las complicaciones están en un 12 o un 8%. El 10 al 15% de las muertes maternas a nivel mundial están asociadas a preeclampsia y eclampsia. Muertes maternas a nivel mundial. Esto determina que no solamente va a estar enmarcado en el contexto de gestación, sino también en el contexto de puerperio, ¿ya? De madre lactante. Muy bien, en América Latina y el Caribe son responsables de casi el 26% de las muertes maternas. Bien. Ahora, en cuanto a epidemiología, en el Perú, el trastorno hipertensivo del embarazo tiene una incidencia que varía entre un 4 a un 11%. Sin embargo, esta data la hemos tomado desde a partir, o sea, hasta el 2018. Las datas subsiguientes están determinando que el periodo del COVID o la pandemia ha determinado una aparición mayor, o sea, digamos, de mayores complicaciones con respecto al trastorno hipertensivo del embarazo. ¿Por qué? No había controles prenatales en el periodo de pandemia, o las pacientes no querían ir al hospital ni a los centros de salud porque se contagiaban del COVID. Entonces, por lo tanto, no ha habido, digamos, una data muy buena desde el año 2018. La incidencia de preeclampsia oscila entre un 5 o un 7% de todos los embarazos en el Perú. En el Perú, recuerden que la data internacional dice un 11% y que las complicaciones van a estar entre un 5 a un 8%, asociadas al trastorno hipertensivo del embarazo. Ahora, trastornos hipertensivos son la segunda causa de muerte materna y la primera causa de internamiento en el UCI y la primera causa de RCI. Posteriormente vamos a ver por qué. En el Instituto Nacional Materno Perinatal, en el periodo 2006 a 2016, la preeclampsia fue la primera causa de mortalidad materna y seguida de un 13% en hemorragia y aborto en un 14%. Los abortos clandestinos son por lo cual el aborto está aquí detallado. Ahora, si yo tengo un aborto o una exposición al semen paterno, o sea, al semen de la pareja, voy a tener un desencadenamiento de preeclampsia sin saberlo en una próxima gestación que se lleve a término, porque eso es lo que dice la bibliografía, ¿ya? ¿Por qué la paciente, si es una paciente supuestamente primigesta, entre comillas, está desarrollando preeclampsia en este siguiente embarazo o en este embarazo? Ahí tiene que ver el hecho de que ustedes pregunten bien si es que la paciente ha tenido abortos, si es que ha tenido molas, si es que ha tenido ectópico. Ojo
Ojo que le sacaron la trompa por el ectópico, pero ella estuvo expuesta a los genes paternos. Entonces, es un antecedente que debo de considerar para tal vez relacionar esa preeclampsia con mi desarrollo de eclampsia. Muy bien, ahora sepsis. No, esto no. En cuanto a las definiciones, vamos a tener 4 síndromes claros. Una es la hipertensión crónica. ¿Ya? Siguiente. ¿Cuál es la siguiente? A ver, ¿alguien? Digan yo. Yo. 4 síndromes clínicos. Preeclampsia acompañado de preeclampsia, eclampsia y síndrome de Gell. ¿Ya? No se vayan a olvidar, no me vayan a decir preeclampsia y luego eclampsia. No, son 4. 4 tipos de diagnósticos que vamos a determinar en trastorno hipertensivo del embarazo. Trastorno hipertensivo del embarazo es una nube grande, es como una galaxia. ¿Ya? Hipertensión crónica es un sistema planetario. Hipertensión gestacional es otro sistema planetario. Preeclampsia, eclampsia, síndrome de Gell es otro sistema planetario un poquito más grande, ¿no? Con varias estrellas. Y lo último es hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada. Ojo, que tenga preeclampsia sobreagregada no quiere decir que solamente va a ser la preeclampsia sin signos de severidad. También podría ser preeclampsia sobreagregada o una preeclampsia sin signos de severidad o con signos de severidad. ¿Ya? Pero, sin embargo, tenemos que tener en cuenta que la hipertensión ya de por sí puede generar aparición de una preeclampsia, o sea, una probabilidad mayor de aparición de preeclampsia con signos de severidad. ¿Ya? No se van a olvidar de esto, ¿ya? No se van a olvidar de eso. 4 síndromes clínicos, un solo trastorno. Muy bien, en cuanto a la recomendación de la toma de presión, ¿por qué lo tenemos en cuenta en cuanto al trastorno hipertensivo del embarazo? He visto muchos momentos en donde médicos, ginecólogos, colegas ya graduados con mucho tiempo de experiencia, a la paciente le toman la presión echada. Las directrices nos dicen que el paciente debe estar sentado, de preferencia con el manubrio al nivel del corazón, de preferencia el brazo izquierdo o derecho. Derecho. Es el derecho. Ya, de preferencia el brazo derecho. Ya. El paciente no tiene que estar hablando, tienen que elegir un manguito que sea acorde para la persona, porque hay personas con sobrepeso, obesas, gorditas como yo, que el manubrio no le va a entrar, no le va a caber, o son muy flaquitas y el manubrio va a estar ahí volando, van a tener su presión mal tomada y no solamente eso, sino que van a tener un sobrediagnóstico del trastorno hipertensivo del embarazo, ¿ok? Entonces, no. Definiciones. A ver, aquí entramos ya en lo que es diagnóstico diferencial. Antes de entrar en esto, si es que ustedes tienen a una persona con hipertensión crónica que está gestando y le empieza a doler la cabeza, pero tiene menos de 20 semanas, ¿es preeclampsia? A lo mucho podría ser una cefalea tensional, ¿ya? Ahora, doctora, pero la bibliografía no es a rajatabla. No quiere decir que a rajatabla las 20 semanas y un día, ¡pum!, va a despertar la preeclampsia. Hay preeclampsias que se desarrollan mucho tiempo antes de las 20 semanas. En sí misma, la preeclampsia se va a establecer mucho tiempo antes, pero 20 semanas es la edad gestacional que han determinado las diferentes guías internacionales para definir un diagnóstico. O sea, todos nos hemos reunido así como se han reunido ustedes, se han puesto a pechar, se han agarrado de los pelos, se han golpeado y han dicho ya, vamos a decir 20 semanas, porque aquí acaba la segunda oleada, placentaria. ¿Ya? Ahí acaba la segunda oleada placentaria. Entonces todos hemos dicho,
está bien, a las 20 semanas. Antes de esto, ¿no sería preeclampsia? Si se le sube la presión, ¿sí o no? Si se le sube la presión antes de las 20 semanas, es una complicación de la hipertensión crónica de por sí. Si no hay hipertensión crónica, tendríamos que considerar otras enfermedades como hipertiroidismo. Desarrolla una enfermedad trombográfica gestacional, ¿ya? Migrañas, una crisis hipertensiva, pero no asociada a preeclampsia, probable, ¿ya? Entonces, hay otros diagnósticos diferenciales que me pueden llevar a un diagnóstico de, no necesariamente de preeclampsia, pero sí de otra cosa. Mola, ya les dije, enfermedad trombográfica. Ya, entonces, hipertensión crónica y hipertensión gestacional. ¿Por qué las diferenciamos? Una va con un aumento de la presión en más de 140/90, ¿ya? Pero es antes de las 20 semanas. ¿Ya? ¿Tiene cefalea? Todavía no podemos determinar preeclampsia. ¿Ya? ¿Es por qué? Porque así lo hemos establecido. ¿Ya? Ahora, cuadros sin proteinuria u otros signos de severidad. Ciertamente nosotros tenemos esta definición, pero cuando solamente tiene la presión elevada, pero no tiene nada más, solamente un aumento en la presión. ¿Un aumento cualquiera? No, para definir preeclampsia debe de tener un aumento de la presión de nuevo mayor de 140/90 y debe de ser gestante. ¿Ya? Entonces, gestante, aumento de presión de nuevo y sin signos de severidad y sin proteinuria, hipertensión gestacional. ¿Ya? Ahora, aumento de presión arterial antes de las 20 semanas con una hipertensión crónica, bueno, puede ser una complicación de la hipertensión crónica. ¿Ya? Ahora, de estas pacientes con hipertensión gestacional, 15 a 20% desarrollan preeclampsia, en general. No dice si es con signos o sin signos de severidad, en general. Y si la presión es mayor o igual a 160/110, se considera una crisis hipertensiva o hipertensión severa. Ahora, en cuanto a preeclampsia, que es una complicación propia del embarazo asociada a hipertensión de nuevo, ¿cuándo aparece? Después de las 20 semanas de embarazo y por lo general cerca al término de gestación. ¿Por qué se llama así? El nombre sugiere que se vio que las personas o las mujeres que desarrollaban preeclampsia evolucionaban de forma muy directa a eclampsia. Eso era antes, ¿ya? Eso era antes. Ahora, la eclampsia en la antigüedad se trataba cuando las pacientes estaban en un ambiente cerrado con, ¿cómo se dice?, ausencia de estimulación auditiva y visual. Las pacientes que desarrollaban convulsiones cuando estaban gestando, se las encerraba en un cuarto oscuro y se las dejaba ahí por una semana. Le pasaban la comida por debajo de una rendija, en la antigüedad. Porque decían que la ausencia de estimulación sensitiva podía calmar las convulsiones de la gestante. ¿Ya? Muy a tener en cuenta. Preeclampsia sin signos de severidad, en un 1.9% desarrolla eclampsia. Preeclampsia con signos de severidad, 3.2% desarrolla eclampsia. Pero ustedes no saben cuándo va a desarrollar eclampsia la paciente. Puede tener una preeclampsia sin signos de severidad y de pronto está convulsionando. O sea, eso si es que es preeclampsia sin signos de severidad, ya me controlo, no me pongo tenso porque no va a llegar a convulsionar, falso, ¿ya? Es por eso que es un diagnóstico de terror. Nosotros no sabemos o no tenemos forma de determinar bajo valores predictivos si es que la paciente va a desarrollar eclampsia. Puede tener una presión de la más bajita, solamente tener una hipertensión gestacional, sin proteinuria, signos de severidad, nada, y la paciente convulsionará. Listo. Ahora, aquí viene lo bueno. Valores para definir preeclampsia. Entonces,
ya hemos definido que es una presión que se toma en un momento determinado y tengo que volverla a tomar, o sea, necesito más de 2 ocasiones separadas de 4 horas, más el desarrollo de proteinuria. Ahora, en el 2020 vino la ACOG y dijo, ¿sabes qué? Si no tienes proteinuria no importa. Pero vas a necesitar estos signos que nosotros utilizamos para determinar severidad. Entonces, en el 2020 la COP se rayó y dijo, ¿sabes qué? Hay demasiada preeclampsia, demasiadas muertes por preeclampsia, ya no vas a esperar la proteinuria. ¿Ya? Ahora, puede que esperes la proteinuria y uses solamente la tirita reactiva. Hasta eso te dio la COP. Te dijo, ya, está bien, voy a ser benevolente. No tienes proteinuria de 24 horas porque demoras demasiado y hasta eso la paciente ya está echada convulsionando. Ya, entonces te voy a dar otros signos para que tú determines preeclampsia. Ya, si en ausencia de proteinuria de 24 horas, que es el gol estándar para proteinuria, entonces tienes trombocitopenia, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, edema pulmonar, cefalea o molestias visuales, entonces ya puedes titular ese trastorno hipertensivo del embarazo y decirle preeclampsia. ¿Severa? No, estamos definiendo preeclampsia, pero todavía no le estamos diciendo con signos de severidad o sin signos de severidad. ¿Ok? Ya es preeclampsia. Está bien. Tengo una paciente con una presión un poco mayor de 140/90. Ahora, dice I/O. Puedo tener un valor de sistólica mayor o un valor de diastólica mayor. No tengo que tener los dos juntitos siempre. Si ya tengo un valor de sistólica o un valor de diastólica separados, o sea, distintos, más alguno de estos, si quiero uno de estos, ya está definido como preeclampsia. ¿Ok? Ya. Ahora, en los centros de salud, en la punta del cerro, lo único que tienen es el dipstick. Si tienen tienen una rayita en el dipstick, no es preeclampsia. Si tienen esto y 2 rayitas, ya podrían pensar en preeclampsia porque el protocolo dice más de 2 rayitas, no dice mayor o igual. Ya dice más de 2 rayitas, a no ser que en el 2025, porque han lanzado un protocolo 2025, diga mayor o igual de 2 rayitas. Pero si en la pregunta está y dice mayor o igual y es la única que concuerda, analicen bien sus respuestas, podrían marcar eso, porque algunos están con los protocolos de hace 2 o 3 años y otros ya están instaurando el protocolo 2025 que ha venido con ciertos cambios. O sea que si nos preguntan esa no va a ser la pregunta porque es muy fácil. pero sí lo pueden Está pensando en su supervivencia. Ya. Ahora, doctora, ahora me vienen a marear las cosas porque me pone signos de severidad y esos eran los mismos signos con los que yo determinaba preeclampsia. Ojo que aquí está incluyendo la elevación severa de la presión arterial. Si ya tienen elevación severa de la presión arterial, no van a esperar pues la trombocitopenia, los signos, no van a esperar absolutamente nada. Ya tienen un valor de presión. Si vuelven a tomar la presión y sigue, después de 4 horas y sigue elevada, entonces ya es una preeclampsia con signos de severidad. Una golondrina no hace el verano, sin embargo, yo puedo tener ciertas salvedades cuando se trata de preeclampsia porque es horrible tratar a una paciente con eclampsia ya, se muere. Y esos pacientes casualmente están en esos lugares donde ustedes quieren irse, Bonosaf, bono cocodrilo, bono, o sea, terminan ganando como 10.000 soles, ¿no? Como médico seguro. Pero justamente ahí es donde ocurre mayor mortalidad materna. ¿Ya? O sea, si tengo ya mi presión arterial en 140/90, tengo mi proteinuria y tengo aparte un signo de severidad, ya podría catalogarla como severa. ¿Ya? Ojo, que necesito mi proteinuria porque si es que no tengo la proteinuria pero tengo alguno de estos signos y mi presión arterial no está tan elevada como en estos valores, tengo que determinar preeclampsia pero
es para definir preeclampsia, no para definir la severidad todavía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está ausente la proteinuria. Ojo. Entonces, si tengo mi presión arterial y aparte un signo de severidad, ya desde que presentó esta presión ya es severo, ya es con severidad. Ojo que solamente con estos valores de presión y sin la proteinuria, no estamos mencionando la proteinuria. Si ya tengo una presión, vuelvo a tomar el control en 4 horas, sigue elevada, sigue mayor de 160/110, sin tener todo esto, ya es preeclampsia con signos de severidad. Ahora, tengo, por ejemplo, 150/100, tengo mi proteinuria cualitativa en 2 cruces o en 3 cruces, y tengo un signo de severidad de esto. Por ejemplo, me dice, me duele la cabeza, doctora, mi presión está en 150/100 y tengo mi proteinuria en 2 cruces. Entonces, ahí sería severo, ¿ya? Tengo mi presión en 150/100, tengo mi proteinuria en una cruz. Es preeclampsia. Si es preeclampsia, tiene 150/100. Ah, sí, ya, pues es. Ya, no tiene la proteinuria, pero le duele la cabeza. Ya tienes. No le duele la cabeza, doctora. No le duele. Está 150/100 nomás. Ya es. Ya, bueno, ya tiene la presión elevada. Podría catalogarla como una hipertensión gestacional, porque está mayor de 140/90. No le duele la cabeza, no tiene proteinuria, solo es una hipertensión gestacional. ¿Ok? Ya. Pero Por favor, no se van a confundir. está confundido. No, porque esas grabaciones puede que, o sea, yo no sé, pero no sé si otros docentes pero no tienen eso, pero en los doctorados y en las maestrías no nos permiten grabar la clase, a no ser que previamente el docente haya dado su consentimiento. Y eso lo tienen que tener muy en cuenta ustedes jóvenes. Pero en eso... las consultas no los pueden grabar sin que ustedes pidan su consentimiento. El paciente no tiene esa salvedad, porque todo lo de la consulta puede ser tomado en su contra en algún momento, no lo sé. Pero el paciente no puede grabarlo. Bueno, yo sé que mi grabación no va a ser tomada en mi contra, pero igual no me han pedido permiso. Solamente han puesto su cámara y lo han grabado. Yo pensé que era de la Universidad de la Cámara. Dije, oh, voy a quedar en la historia, ¿no? Pero tienen que pedir permiso a los docentes. Ya. Entonces, ya estamos viendo casos clínicos que van a entrar en sus exámenes. No así, pero por ahí va. Complicaciones de la preeclampsia con signos de severidad. Ya, ciertamente el edema pulmonar es un signo de severidad, pero también va a ser una complicación. No todas las preeclampsias con signos de severidad van a presentar edema pulmonar. Estas son algunas complicaciones que pueden presentarles la preeclampsia con signos de severidad. Ahora, esto también puede ir asociado a preeclampsia sin signos de severidad. ¿Por qué? Es que la preeclampsia es muy engañosa, es terrible, es horrible, en verdad es muy terrible. Tal vez aquí en los hospitales de Cali no hayan tenido la oportunidad de ver eso, pero porque nosotros somos muy nerviosos con la preeclampsia. Vemos una paciente que tiene un factor de riesgo para preeclampsia, o que ya está elevando un poco la presión, o que ya está, no sé, presentando algún signo de severidad, como no tiene presiones elevadas, no tiene proteinuria, pero le duele la cabeza. Ya, a la cesárea. Bueno, no así al extremo, pero algunas veces. Yo sí el programa. Entonces, es feo tratar a una paciente que ya está convulsionando, sobre todo porque ella se muere bebé. Paciente joven, ¿no? De 22 años, 23 años, su primer bebito, pierden una hija, pierden una esposa, pierden una madre, en algunos casos, ¿no? ¿A quién le puede dar la preeclampsia? Entonces, los factores de riesgo. Mujeres nulíparas saludables sin factores de riesgo marcados pueden presentar preeclampsia. ¿Por qué? Porque lamentablemente la nuliparidad es un factor fuerte. Más fuerte es una preeclampsia en embarazo previo. Sin embargo,
han visto en los estudios que la nulliparidad es un factor fuerte. ¿Por qué? Porque no han tenido exposiciones previas al material genético del esposo o de la pareja en este caso. La gestación múltiple también. ¿Por qué? Porque hay ciertas complicaciones, deficiencias en cuanto a generación de factores de crecimiento, factores de vasodilatación que van a presentarse en la gestación múltiple. Recuerden que son 2 gestaciones, pueden aumentar o complicar un poco el embarazo. La hipertensión crónica también. Entonces, estos factores de riesgo están también definidos en una calculadora de riesgo de preeclampsia, que en algunos establecimientos utilizamos, ¿ya? Pero no todas las sociedades están de acuerdo con esas calculadoras, porque esa calculadora es de la sociedad europea y la calculadora que usa la sociedad estadounidense es diferente. Entonces nos vamos aquí en internet, ¿no? Buscamos fetal medicine. ¿O no tiene internet? Sí tiene. Ya, entonces van aquí a esta página y aquí ven un fetal doppler, ¿no? Y un predictor de preeclampsia, ¿ya? Aparte que también usamos calculadora de crecimiento fetal. Entonces, ahí la fetal nos ha proporcionado valores para riesgo de preeclampsia, ¿ya? Ahora, esto tampoco es, digamos, un predictivo muy certero, ¿ya? Es un predictor, pero no te da el diagnóstico definitivo, no te puede decir, ella sí o sí va a desarrollar preeclampsia. Okay. Entonces, acepto todo, listo. Ya. Entonces, aquí vamos a poner la fecha de nacimiento materno, vamos a poner peso, talla, etnia, nosotros todos somos mestizos, ¿no? Ya, si es que ella fuma, porque el fumar también es un factor de riesgo. Ahora, beber es un factor de riesgo. El alcohol. ¿O no es protector? Creo que es protector. ¿Quién ha leído un poco de preeclampsia, doctores? Ya no creo que es protector. Ya. El método de, ojo, la fertilización in vitro también es un factor de riesgo para desarrollar preeclampsia. El alcohol ha sido definido, no ha sido definido, perdón, como un factor de riesgo. De hecho, ha sido definido como un factor protector. El vino, porque tiene algunos, bueno, la teoría dice que los componentes de resveratrol del vino tinto a dosis bajas puede generar un factor protector, pero todavía no se han hecho los estudios correspondientes. Ya vamos a regresar. Entonces ahí, como les explico, o como les enseño, van a ingresar todos los componentes de la historia clínica de la paciente y ahí van a determinar el riesgo. ¿Qué pasó? ¿Dónde está la lista? Ya. Entonces, ahí van a determinar el riesgo de preeclampsia. Ahí solamente les va a decir bajo riesgo o les va a decir alto riesgo, no les va a decir el porcentaje. ¿Ya? Listo. Ahí también pueden utilizar e ingresar los datos de la ecografía para determinar si la paciente, si el percentil de crecimiento está adecuado a la edad gestacional. Debe tener todos los datos. Si es que yo no tengo el PAP que determina, aquí no. Si es que yo coloco todos los datos, voy a pasar a una siguiente página. A ver. Vamos a ver, datos 61.
CRL es longitud coronal. Si no tiene... Ya, entonces ahí voy a tener, si tiene preeclampsia anterior, digamos que no. No, ya hay meningitis, fecha de parto, ya no. Frío, ¿no? Ah, no, perdón, este es... ¿Has venido a cirugía? Sí, pues me olvidé. Dije, ¿dónde está mi hijo? Y pues, pero ahí habían puesto, creo que no, para la No, sí, próxima. sí, Ah, estaban puestos. Sí, sí. Aquí vamos, ahorita después de aquí vamos a tener otra clase ya a las 7. ¿Ahorita? Sí, pero eso sí se suspendió. El de las 7 de la noche se suspendió. Ah, ya Y no vamos a tener. Ya no hay eso ya. Ah, pero yo pensé que sí. Ay, dije, de repente se confunde con eso. Ah, eso pues, Lo importante aquí es que Pero lo la grabaron. siguiente página nos determina si es que tengo valores de PAP, si es que tengo valores de quinasa libres o en su forma soluble, pero y de ahí me da un score o una probabilidad. Me dice si es de bajo o de alto riesgo la paciente. Nada más. No nos dice, o sea, nos da una probabilidad de desarrollar preeclampsia. También nos pide valores de presión arterial para ingresar. Ya, listo, sigamos. Ya, las enfermedades autoinmunes como LES y SAP se han determinado como factores moderados, ya, incluso bajos. Sin embargo, las pacientes que tienen una mala placentación ya de por sí tienen otras patologías asociadas que pueden desencadenar preeclampsia. Ya. Ahora, con respecto a la eclampsia, no hay mucho que decir porque ya definimos que esa paciente puede presentar una eclampsia, o sea, convulsiones tónico-clónicas de aparición reciente o de reciente aparición, que pueden ocasionar hemorragia intracraneal, infarto de la arteria cerebral. Ahora, otras causas son la misma epilepsia, infarto de la arteria cerebral, la hemorragia intracraneal y el uso de drogas. Mucho ojo con estos diagnósticos diferenciales, porque si la paciente convulsiona y no tiene la presión elevada ni antes ni después de la convulsión, entonces no sería asociado a una eclampsia, sino sería su propia patología de base que tal vez ella nunca determinó o nunca supo que tenía. Ya, entonces las complicaciones de las convulsiones son la hipoxia materna, el trauma, la neumonía por aspiración, el daño neurológico y aquí no lo he mencionado, pero también puede ser la muerte fetal. Bien, ahora el síndrome de Held, ¿qué es? Entonces, es una forma severa de preeclampsia, por lo general se limita al tercer trimestre. Y se da el 30% también de los casos de posparto, tiene una prevalencia del 0.1 al 1%. ¿Qué significa Held? Es por sus siglas en inglés. Hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y plaquetas bajas. ¿Ya? Ahora, yo sé que esto también son criterios de severidad. El detalle es de que el síndrome de Held no necesita presiones elevadas para desencadenar o presiones, digamos, severas. No necesita preeclampsia con signos de severidad, no es un avance cronológico, no son diagnósticos o una historia natural de la enfermedad. ¿Ya? Es una patología gestacional diferente, aparte, ¿ya? Clasificada de forma independiente. Ahora, yo solamente puedo tener una hipertensión gestacional, pero si tengo estos valores laboratoriales, tendría que determinar que ella está desarrollando un GEL. Un GEL es difícil de tratar debido a que yo necesito terapia la paciente va a terminar con hemodiálisis, ¿ya? Si es que queda viva, porque la mayoría de los síndromes de Held que he visto o que se han presentado han muerto, después del parto o en la cesárea. Ahora, ¿ustedes se imaginan hacerle una cesárea a una paciente con síndrome de Held con estas plaquetas? No, pues tampoco es así.
se muere por la hemorragia, sangra como si no hubiera un mañana. Ahora, cuando yo tengo preeclampsia con signos de severidad y aparte tengo un gel, porque no siempre tengo una preeclampsia con signos de severidad, convulsión y luego hace gel, no es así. A veces solamente tengo preeclampsia con signos de severidad que después desarrolla gel, ¿ya? O tengo el gel, una presión medianamente elevada, mayor, ligeramente elevada, ¿no? Mayor, un poco mayor de 140/90. Tengo el gel, ya. Tengo que terminar el embarazo, la programa cesárea, ¿no? Porque no tiene criterios para dar parto, porque el bicho es desfavorable. Entonces, la programa cesárea, le hago la cesárea y de pronto abro cavidad, ni siquiera he tocado el útero y ya veo sangre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con la preeclampsia que puede estar desarrollándose hemoperitoneo? Porque es hemoperitoneo, si yo no he tocado el útero, solamente he tocado, pared, un poco, pero eso sangra gotas. Pero hay ahí una cantidad de, digamos, 300 mililitros de sangre. ¿Qué pasó? ¿De dónde viene esa sangre? No, el útero está intacto. A ver, ¿tiene algo que ver con el hígado? Ya. ¿Qué pasó? Ruptura uterina, ruptura hepática, ruptura hepática. Ya se rompió el hígado. Puede pasar eso. Y ni siquiera necesito presiones muy altas. Tiene que actuar antes, pues. Claro, preeclampsia severa necesita ser operada con una cesárea medio infraumbilical, ¿no? Con una cesárea que implique también que yo pueda revisar hígado. Entonces Porque puede haber ahí un sangrado, ¿ya? Entonces siempre revisamos hígado cuando tenemos preeclampsia con signos de severidad. Una vez hubo una paciente que no había nada de sangre afuera, pero vimos el hígado y había un hematoma subcapsular. Tuvimos que paquetar, sí, tuvimos que paquetar. Ya está. Entonces, mucho cuidado con las pacientes con preeclampsia sin signos de severidad, pero que puedan estar desarrollando PEL. Por eso es importante que nosotros les pidamos, por lo mínimo, ustedes han visto en los ingresos de ginecobstetricia o de obstetricia propiamente dicho, que pedimos un hemograma completo. Ahí empezamos a ver las plaquetas y empezamos a ver la descompensación de la paciente. Ya. Ahora, hipertensión crónica competencia sobrecargada. Entonces, tenemos ya la paciente hipertensa con tratamiento, se le cambia cuando inicia el embarazo, porque ni los ICAS, ni los IECAS, ni los ARAS pueden darse durante el embarazo. Puede ocasionar óbitos o muertes fetales. ¿Ya? Un aumento repentino de la presión arterial controlada. Esta paciente es una paciente con hipertensa controlada. ¿Ya? Y si es que yo tengo mi hipertensión mayor de 140/90 más mi proteinuria, entonces es una hipertensión arterial con preeclampsia sobreagregada. ¿Ya? Si tengo solamente un aumento repentino de la presión arterial, puede ser una descompensación de su hipertensión. ¿Ya? No es con preeclampsia sobreagregada, necesita la proteinuria, lamentablemente, necesita esperar. Eso es. Hipertensión arterial crónica es con preeclampsia sobreagregada después de las 20 semanas. ¿Ya? Después de las 20 semanas. Con preeclampsia sobreagregada después de las 20 semanas. Antes de las 20 semanas es una hipertensión arterial crónica. ¿Ya? Después de las 20 semanas, si es que tengo valores de aumento de presión arterial con proteinuria, entonces será una preeclampsia sobreagregada. ¿Ya? Porque esta paciente está controlada. Sus valores de presión pueden ir hasta 130/70, por debajo de 140/90. Sube más de 140/90 y tiene el valor de la proteinuria es preeclampsia sobreagregada. ¿Ya? Ahora, doctora, no está la aparición de la proteinuria. ¿Qué dijimos que íbamos a utilizar? Lo que nosotros tenemos como diagnóstico de
predictor ahora me dará diagnóstico de preeclampsia. No será para predicción, será para diagnóstico. ¿Me entienden? Predictor, No sé. como predictor y ahora será preeclampsia. Ya. Ahora, es lógico que a esta paciente que es hipertensa crónica yo le estoy controlando un poquito más seguido, ¿ya? Sus controles, como es una paciente de riesgo, no se dan en mi centro de salud. Bueno, a algunos de ustedes, como médicos que son nuevitos, proactivos, aceptarán esa paciente y será un error. Porque no pueden quedarse con esa paciente, tienen que referirla a su centro de referencia y decirle que, bueno, hay algunos valores que no le están cuadrando y por lo tanto necesita mayor estudio, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un riesgo. Si es que ya pasa de las 20 semanas, no inició controles del embarazo y esa paciente es una bomba de tiempo, refiéranle. Doctora, pero voy a referir todo. Qué pena. Lamentablemente, como les digo, la preeclampsia es algo muy engañoso. Es muy grave. Ya. Engañoso. Un poco de patología. Ya esto ya ustedes se lo saben, no necesito explicarlo mucho. Saben la disfunción de la placentación en su primera y segunda oleada de placentación va a dar una implantación anómala, una implantación mala. Ahora, eso tiene mucho que ver con el endotelio. Por lo tanto, en algunos protocolos han definido la preeclampsia como un síndrome like sepsis, o sea, similar a la sepsis. ¿Por qué? Porque va a generar un daño endotelial y un estado proinflamatorio tan severo que puede generar también la muerte de la paciente y por lo tanto la muerte del feto. Ahora, ¿qué tenemos en cuanto a la preeclampsia? Tenemos la placentación normal me dice que las arterias espirales van a ser van a tener un flujo con baja resistencia y en la preeclampsia la resistencia va a estar aumentada, ¿ya? Por eso nosotros determinamos en las etapas iniciales del embarazo el riesgo de preeclampsia con la ecografía genética, donde hacemos una ecografía Doppler de las arterias uterinas de la mano. Entonces, aquí un poquito más grande, tenemos una placentación anómala. ¿De quién? De todo lo que es el cito y el sincitio trofoblasta. Entonces, aquí tenemos que el citotrofoblasto va a invadir las arterias espirales y va a formar unas arterias espirales rechonchitas, ¿ya? Gruesitas. Si es que esto disminuye en calibre, voy a tener un aumento de la resistencia y una disminución en la perfusión. Y por lo tanto, esta placenta va a ser una placenta que no va a transfundir oxígeno, no va a captar CO2. Ahora, si esto se forma antes de las 20 semanas, yo voy a tener en un bebito un RCU tipo simétrico o asimétrico. Simétrico. ¿Ya? Este no va a ser un cabezón, va a ser un bebito que constitucionalmente va a estar flaquito, chiquito. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no ha tenido una buena transfusión de los nutrientes. Bien. Entonces, las anomalías en el desarrollo inicial de la vasculatura placentaria van a dar lugar a hipoperfusión e isquemia y liberación de factores antiangiogénicos. O sea, lo que hacía crecer a la placenta, el factor de crecimiento placentario va a estar bajo. Los factores de crecimiento endotelial van a estar bajos. ¿Ya? Muy bien, y esto va a alterar la función endotelial sistémica materna y causa hipertensión y otras manifestaciones. Imaginen ustedes que tienen una manguera. ¿Qué pasa cuando ustedes lanzan el agua y doblan la manguera? Todo el agua se regresa al caño y explota, ¿no es cierto? Lo mismo tiene que figurar en una preeclampsia. ¿Ya? Ahora, en la disfunción endotelial va a dar diferentes complicaciones en la madre. Entonces, aquí tenemos un aumento de los factores antiangiogénicos, es decir, la endoglina y el factor soluble de la tirosina, y una disminución de los factores proangiogénicos. El factor de crecimiento placentario va a estar abajo, el factor de crecimiento endotelial va a estar bajo, ¿ya? Y todo eso va a desencadenar los trastornos endoteliales que van a dar como resultado el desarrollo de la preeclampsia con o sin signo de severidad, síndrome de Hell o eclampsia.
Muy bien. Un poco más de fisiopatología. Los cambios vasculares. Se va a dar un vasoespasmo o una vasoconstricción. Esto se va a extrapolar al cerebro y va a dar una vasoconstricción de mis arterias a nivel cerebral y por lo tanto propiciar la eclampsia. ¿Ya? Después vamos a tener la trombocitopenia. ¿Por qué tengo trombocitopenia? O sea, ¿por qué tengo deflexión de plaquetas? Cuando hay un daño endotelial, ¿qué hace la plaqueta? Se pega al endotelio. Cuando hay un daño endotelial, la plaqueta se pega. Por lo tanto, no va a estar corriendo en mi sangre, va a estar pegada en mi endotelio. En realidad, yo debería decir, hay una plaquetocitosis, porque tengo que cubrir mi endotelio. Todo mi endotelio está siendo parchado por las plaquetas. Las plaquetas están ahí, pero en el hemograma no se va a reflejar. ¿Por qué? Porque todas las plaquetas están pegaditas a mi endotelio tratando de cubrir todos los huecos en la vasculatura o todos los supuestos daños. ¿Por qué? Porque hay factores antiangiogénicos que van a decirme, que van a desencadenar todo el daño y van a decirme que hay un daño que tiene que ser cubierto. Entonces la plaqueta va a ir ahí. ¿Ya? Va a haber disminución también del óxido nítrico, por lo tanto el daño endotelial va a ser mayor. Hemólisis. Entonces, si hay una plaqueta ahí pegada, se va a pegar también mi glóbulo rojo. Y ese glóbulo rojo va a explotar. O, como hay una disminución de la perfusión, también el glóbulo rojo no va a soportar y va a explotar. Muy bien. La plaqueta también va a traducir que el glóbulo rojo es un daño. Y por lo tanto, la va a atacar. Más de lo mismo, la hemólisis va a producir un aumento en el TGO y la TGT. Bilirubinas elevadas, ya. Entonces, importante en este punto, va a haber una endoteliosis glomerular. Lo que nosotros normalmente teníamos eran unos huequitos así de este tamaño, ¿no? Que se miden en Armstrong, ¿cierto? Ya, pasan solamente unas cuantas proteínas, algunos elementos. Cuando yo tengo un daño por preeclampsia, estos agujeros van a ser más grandes. Por lo tanto, van a pasar tutilimurgi, todo. Y yo voy a encontrar proteínas más grandes en la orina. Por lo tanto, voy a hacer mi tirita reactiva y va a salir 2 cruces, 3 cruces. Va a estar positiva, ¿ya? La oliguria, es importante, la vamos a ver si alcanzamos. La oliguria es un factor predictivo importante. Ciertamente la creatinina es un valor de severidad. Sin embargo, ¿cuánto de porcentaje de daño renal necesito yo para que la creatinina se eleve? 50 por 50. Porque te lo dije en mi plan. Lo digo 70, recuerdo que... La placenta es la que necesita un daño de más del 70% para determinar daños en el doble, para yo ver daños en el doble fetal. Pero el riñón necesita un daño mayor, bueno, puede ser 70. Pues necesita un daño mayor del 50% para que yo vea digamos una manifestación de la creatinina, una elevación. Nosotros en las gestantes necesitamos una creatinina de hasta 0.8. Más de eso ya debemos de pensar en que hay un daño renal. Sospechamos, nosotros todo lo vemos como sospecha, todo es sospechoso. Todo es sospechoso. Veo un valor de creatinina de 0.9, preeclampsia. Ustedes van a verlo el día del ginecólogo. No. El examen es un poco más así, pues, ¿no? Ya. Entonces, isquemia uteroplacentaria va a dar como resultado RCU. Ojo que el RCU hace mucho tiempo, en los años cavernícolas, era un factor de severidad. Ya no lo consideramos factor de severidad. Olividramus, doctora, tiene una presión 130-70, no tiene proteinuria, pero tiene olividramus.
Lamentablemente es un trastorno de la producción de líquido, todavía no lo puedo determinar como preeclampsia, ¿ya? Pero lo sospecho. Sospecho. Ya, y algunos casos en donde han escuchado el dicho que dice que la preeclampsia acelera el trabajo de parto, es por los tromboxanos y los factores proinflamatorios que yo encuentro en la paciente con un factor de riesgo de preeclampsia, una preeclampsia establecida. ¿Ya? Ahora, si esa paciente tiene preeclampsia con signos de severidad y yo le coloqué sulfato de magnesio, el útero como que entra en un estado de relajación, pero vemos que el trabajo de parto avanza más rápidamente. Entonces, preeclampsia es un estado proinflamatorio. Manifestaciones clínicas que estamos por terminar. La preeclampsia tiene cefalea persistente, suele ser severa y no calma con el paracetamol. Las anormalidades visuales, escotomas, autopsias, visión borrosa y ceguera temporal. Dolor en epigastrio, duden del dolor en epigastrio. Siempre tengan en cuenta, pregunten dónde es el dolor, focalicen su dolor. Díganme con un dedo, señora, dónde le duele. Porque a veces es el apéndice, a veces es la vesícula. Recuerden que el estado gestacional hace que la vesícula sea perezosa y también todo el tracto gastrointestinal, ¿no? Podría ser estreñimiento, gases, focalicen bien su dolor, ¿ya? O dolor en el abdomen superior, una pancreatitis. ¿Acaso la paciente por ser gestante no puede desarrollar pancreatitis? Sí puede, ¿ya? Enfermedades Disnea, interrelacionadas. ortopnea, oliguria. La oliguria también es algo que nos marca. A veces no tenemos valores elevados de creatinina, pero sí tenemos oliguria. Sin embargo, casi siempre vamos a tener la oliguria después de los valores elevados de la creatinina, porque ya tenemos un daño renal de por medio, una insuficiencia renal, en cierta forma prerrenal, ¿no? Edema periférico y hiperreflexia. Cuando hemos visto pacientes con preeclampsia, lo único que nos ha ayudado a determinar como factor pronóstico de que esa paciente va a convulsionar son los reflejos. Por eso siempre tengan su martillo de percusión para que ustedes puedan determinar si esa paciente va a desarrollar o no preeclampsia. El dolor abdominal puede ir acompañado de náuseas. Al examen físico el hígado puede estar sensible a la palpación por la distensión de la cápsula de Grisson. El ACV hemorrágico es una complicación severa que se puede dar en las manifestaciones. Ya. La evaluación. La medida de la presión arterial. Ojo que la paciente, por ser una paciente con preeclampsia, puede estar con su trabajo de parto ya establecido, porque recuerden que en el tercer trimestre es donde mayormente se desencadena la preeclampsia, ya sea con o sin signos de severidad. Si es que yo tengo un despertar de la preeclampsia de forma muy precoz, eso es un mal pronóstico, muy mal. Malo, la paciente puede llegar a morir, porque digamos, tiene 28 semanas, despierta su preeclampsia. A veces la voy a poder controlar, pero esas que se presentan antes de las 34 semanas, lamentablemente van a tener desenlaces bastante graves, ¿ya? Pero como la mayoría se presenta en el tercer trimestre, vamos a imaginar que la paciente está con contracciones. No tomen la presión durante las contracciones, la presión va a salir alterada, ¿ya? Esperen a que la paciente se le calme un ratito la presión, porque la contracción no va a estar permanente. Y si está permanente, ¿qué está sucediendo? A ver, si es que la presión está, si es que la contracción está, digamos, mucho tiempo, más de 30 segundos, ¿qué está pasando? Puedo estar teniendo yo si es que la contracción se mantiene más de 30 segundos, ¿qué puedo estar presentando? Es una hipertonía. ¿Qué está asociado a hipertonías? Hipertonía uterina. ¿No era DPP? DPP. DPP. Ya, hipertonía va asociado a DPP. Puede tener otra cosa, sí, pero si es que la contracción está durando demasiado tiempo, es un útero hipertónico, puede estar pasando un DPP, ¿ya? No voy a esperar a que la presión se le baje, tengo que avisar, pedir ayuda, o si yo soy el ginecólogo, si es que alguno quiere dedicarse a la ginecología, ver, tal vez terminar el embarazo de forma inmediata. 28 tal vez. semanas.
Ojo que los DPPs en un 20% nomás se diagnostican en la ecografía. La mayoría no va a ser diagnosticado antes del parto o antes de la cesárea. La mayoría se diagnostica en pleno procedimiento de cesárea o en el parto porque ven la placenta con el infarto. Muy bien, cuando nosotros tenemos preeclampsia vamos a hacer interconsulta a neurología, pero no es la única interconsulta que vamos a hacer. También vamos a hacer interconsulta a cardiología, a oftalmología. Ya es en las preeclampsias con signos de severidad. ¿Ya? Generalmente esto ya lo hacemos cuando el embarazo ya está resuelto, o sea, ya ha dado parto o ha dado cesárea, ¿ya? Entonces, generalmente hacemos esta interconsulta más las interconsultas mencionadas que son la cardiología y la neurología según el protocolo que manejamos en Perú. Bueno, a veces los protocolos de MINSA y de salud no coinciden mucho, ¿no? Ahora, manifestaciones de la eclampsia y el síndrome de Hell, apartados, ¿no? En la eclampsia, el 75% presenta hipertensión o una elevación dramática de la presión arterial. El otro 25% tiene una elevación mínima de la presión, pero presenta la convulsión. ¿Ya? No se fíen mucho de la presión. La cefalea en Thunderclap es una cefalea en forma de rayo, ¿ya? Severa, de novo, o sea, no tiene antecedentes de migraña. ¿Ya? Es como caracterizan a la cefalea de este tipo. Y las anormalidades visuales. Escotomas, fotopsias, visión borrosa y ceguera temporal, y alteraciones del campo visual, diplopía, dolor en epigastrio o cuadrante superior derecho. La alteración del nivel de conciencia también es un signo de la eclampsia. Y en algunas ocasiones va a convulsionar y va a estar asintomático. Así que no sé. Cuando yo tengo síndrome de Hell, antes de que la paciente se empiece a descompensar, la paciente me lo va a decir, no me siento bien, no, me siento diferente. ¿Ya? Señora, son las contracciones que estaba presentando usted, que seguro ya va a empezar el parto, ¿no? No, es algo más, doctor. La paciente sabe que algo no está bien, ¿ya? Entonces, este malestar general no es un malestar general como dicen, estoy resfriada y estoy con malestar general, ¿no? No es así. La paciente determina no un malestar general, sino una sensación extraña en su cuerpo, ¿ya? No sé si vómitos. Bueno, en algunos casos. La evaluación, diagnóstico clínico y en el síndrome de Hell, los valores laboratoriales lamentablemente son necesarios. Entonces, en cuanto a prevención, tenemos que valorar los factores de riesgo desde la primera consulta prenatal. Y desde la primera consulta siempre medimos la presión arterial. Los factores de riesgo se van a establecer cuando nosotros pedimos toda nuestra batería de gestante en el primer control. Y educar a la paciente en signos y síntomas de preeclampsia. Siempre le decimos, señora, si tiene dolor de cabeza, náuseas y vómitos, dolor en el epigastrio. ¿Dolor en el epigastrio, doctor? ¿Qué es eso? Dolor en la boca del estómago, señora. Ya, tiene que venir por emergencia. Aparte le van a dar su consejería sobre otros signos de alarma, ¿no? Pérdida de líquido, disminución de movimientos fetales. ¿Ya? Eso siempre va a estar presente. Si es que no están con su obstetra, pues a la mano, ¿no? Porque una semana va a bajar ella y una semana va a bajar ustedes, ¿no? Así se van a acomodar. Ahora, la prevención en cuanto a fármacos. Aquí no nos hemos puesto de acuerdo en mucho tiempo hasta que apareció el estudio ASPRE. El estudio ASPRE ha sido un salvavidas en cuanto a, digamos, ponernos de acuerdo, ¿no? Como ustedes no se ponen de acuerdo. Entonces, aspirina tiene inhibición selectiva del trombosano A2 a dosis bajas. Se ha observado una reducción significativa de preeclampsia severa y RCU, o sea, menos hospitalizaciones con complicaciones y menos hospitalizaciones para el bebé cuando ya están nacidos, ¿no? Entonces, la profilaxis debe darse antes de las 16 semanas. Entonces, ahí nosotros le damos su fármaco, su aspirina, pero en algunos estudios han determinado 81 miligramos.
ahí tampoco nos ponemos de acuerdo, porque los, me parece que son los canadienses los que dicen 81, o los europeos, ¿ya? Pero ahora todos nos hemos puesto a la par con el estudio, o con el protocolo de Estados Unidos que dice 150, ¿ya? Entre la semana 2 y las 28. Aquí tampoco nos ponemos de acuerdo, porque algunos dicen hasta la 28, algunos estudios dicen 28 y otros dicen hasta la 36, no, mejor a término, ¿ya? Entonces, y suplementar el calcio. El calcio ya hemos visto que si es que está con signos, con factores de riesgo, lo vamos a dar a partir de las 14 semanas. Pero doctora, me han dicho que en los controles prenatales, cuando he hecho mi tema de controles prenatales, se da a partir de las 20. Sí, es cierto, pero estamos hablando de un contexto con alto riesgo para desarrollar preeclampsia. ¿Ya? A ver. Enfoques de investigación. ¿Qué es lo que vamos a estudiar posteriormente para determinar pronóstico y predicción de preeclampsia? Justamente la endorfina, el factor libre de, el factor soluble de tirosina y los factores angiogénicos, ¿no? Proangiogénicos. Entonces, en algunos estudios se ha determinado que no hay mayor diferencia en cuanto a los valores de sangre y los valores de orina. O sea, ¿podría tomar esto solamente en orina? Sí, pero todavía no estamos en ese nivel aquí, ¿ya? Sin embargo, es algo que se está utilizando, sobre todo en otras regiones. Y ya, entonces, y aparte, hay algunas pacientes que podrían hacerse esto en el tercer trimestre del embarazo. Nosotros todavía estamos diciendo, pero señora, tienes que hacerte tu ecografía genética, porque ahí, solamente ahí podríamos darte tu pronóstico de preeclampsia. Sin embargo, estos valores podrían decirme, no solo en el primero, en el segundo y en el tercer trimestre, si es que ella va a tener pronóstico de preeclampsia, ¿ya? Entonces, esos son los enfoques de estudio posteriores. En cuanto al ecodoppler, definitivamente esto lo tenemos que hacer junto con la ecografía genética, es decir, antes de las 13 semanas con 6 días, ¿no? Y ahí, en la arteria uterina, vamos a ver un notch protodiastólico que va a ser un valor pronóstico alto, ¿ya? Listo, aquí les presento el estudio ASPRE. Ha sido un estudio multicéntrico, multisistémico, que ha determinado el valor de aspirina en 150. Entonces, la evaluación ASPRE ha tenido como objetivo determinar si el uso de aspirina iba a ser útil en las pacientes gestantes, y de hecho ha reducido el riesgo de preeclampsia en prematuros, o sea, no lo ha anulado. Ha llevado a esa paciente hasta sus 37 semanas y al bebito a que sea a término, ¿ya? Ah, doctora, entonces si le doy aspirina ya no va a presentar preeclampsia. No, si le das aspirina vas a evitar los signos de severidad, pero podría tener preeclampsia aún así. Entonces, el estudio ASPRE sigue, el estudio ASPRE, ya estudio ASPRE 1, estudio ASPRE 2, estudio ASPRE 3. Ya. Entonces, ese mismo estudio ASPRE nos ha dicho, si es que la preeclampsia se iniciaba de forma temprana, podía llevarla hasta las 34 semanas. Si es que se ha dado de inicio tardío, pasaba de las 34 semanas. Si es que yo ya tengo un pretérmino, entonces, pero no es un pretérmino, como quien dice, extremo, ¿ya? Lo he llevado hasta las 37 semanas. Y si es a término, ya he tenido ya menos complicaciones con respecto a la preeclampsia. Ahora, en cuanto al manejo. El manejo en cuanto a hospitalización versus manejo ambulatorio. Ojo, si yo tengo una paciente con preeclampsia, ya le di el nombre, le voy a dar el apellido, sin signos de severidad, ya. Entonces, esa paciente necesariamente va a tener que ser controlada en el hospital. Bueno, algunas literaturas dicen sí, el protocolo del Ministerio de Salud también dice sí,
Pero si esa paciente no quisiese ir al hospital, van a tener que hacerle un control cada semana, según la edad gestacional en donde han determinado su preeclampsia, y hacerle controles 1 o 2 veces por semana, controlar el volumen de líquido amniótico y una ecografía de cada 3 o 4 semanas para ver el crecimiento del feto. Si determinan que ese feto está desarrollando RCIU, entonces eso ya podría decirles que esa paciente podría tener complicaciones o signos de severidad, porque hasta ahorita estamos controlando una preeclampsia sin signos de severidad, ¿ya? La evaluación materna va a ser semanal con plaquetas, creatinina y enzimas hepáticas. Y en hipertensión gestacional la proteinuria semanal. Solo en hipertensión gestacional también la podrían controlar ambulatoriamente, no necesita hospitalizarse, ¿ya? Educar en signos de preeclampsia y preguntas en cada control y mínimo una visita al centro de salud o clínica por semana, ¿ya? Si es que es un control que se va a llevar en hospitalización, debería de tener signos de severidad para hospitalizarse, porque la preeclampsia sin signos de severidad no quiere decir que yo acabo de forma inmediata el embarazo, ¿ya? Puedo llevar mi embarazo a término, dependiendo de a qué semana lo diagnostiqué, lo puedo llevar a término. Ahora, si ya cumple con 37 semanas, debería de apurar el parto. Entonces, sin signos de severidad, preeclampsia sin signos de severidad e hipertensión gestacional, bueno, que la tengo sin signos de severidad, no tienen mayor complicación. Entonces, observar y monitorear hasta las 37 semanas si es que los exámenes normales, y de ahí a las 37 semanas inducir o madurar el cuello, ¿no? El monitoreo continuo para ver el crecimiento fetal, chequeo semanal anteparto y el monitoreo continuo de presión arterial y exámenes semanales de preeclampsia, es decir, plaquetas, creatinina, valores de enzimas hepáticas, DHL, eso básicamente. Muy bien, ya vamos a terminar. Con signos de severidad. Ahora, ya tengo signos de severidad, ya despertó la preeclampsia con sus mayores complicaciones. Entonces, si la madre y el feto están estables, ¿ya? Antes de las 34 semanas, si es antes de las 34 semanas da parto, pero ya es con signos de severidad, ojo. Antes de las 34 semanas, si la madre y el feto están estables, es una preeclampsia con signos de severidad, pero todavía no está presentando eclampsia, todavía voy a mantenerme expectante y si puedo la llevo hasta después de 34 semanas. Ya, si no están estables, parto por cesárea, ¿no? Después de las 34 semanas, sí puedo dar parto biológico. Ya. Monitoreo constante y se indica el parto antes de las 34 semanas. Se recomienda corticoides para maduración pulmonar, si es que está antes de las 34 semanas. ¿Qué más? Ya. Esto es un listado de algunas condiciones que podrían llevarme a mí a concluir un embarazo antes de las 34 semanas, ¿ya? Ahora, durante el parto, ¿qué es lo que tengo que hacer durante el parto? Prevenir las convulsiones y controlar la presión arterial. Para prevenir las convulsiones uso el sulfato de magnesio. Hay dos protocolos, el de Cibai y el de Suspam, ¿ya? El de Cibai me dice que yo debo de colocar primero como dosis de ataque 6 gramos en 100 mililitros. Y el de Suspam me dice que hay que colocar 4 gramos en 1 litro. ¿Ya? No sé cuál protocolo seguirá. Normalmente nosotros hacemos la de 4 gramos como dosis de ataque, ¿ya? En 1 litro. En un bolo. Lo cierto es de que cuando uno coloca, los bolos, hay algunos ginecólogos, algunos colegas, que hacen la de colocar 4 gramos en 100 mililitros, como un bolo, ¿no es cierto? El detalle es que le abren toda la vía y ahí puede haber su intoxicación por sulfato de magnesio.
O sea, la paciente empieza a perder el sensorio y se duerme, ¿no? Se duerme, ¿no? Pero ustedes no lo controlarán. Ahora, lo ideal sería de que coloquen el sulfato de magnesio con bombas de infusión, pero eso requeriría de que yo tenga bombas de infusión por tútil y múltiple, ¿no? Porque yo no sé si esa paciente va a desencadenar su preeclampsia con signos de severidad en la urpa, en ginecología cuando está poscesariada, en obstetricia cuando está como gestante, en sala de partos. Tenemos claves por todo lado, ¿eh? Las claves azules están en todo lado y cuando ustedes lleguen a su centro de salud, busquen las claves. Busquen las claves porque a veces están bajo 4 llaves, en el sótano, bajo 3 pisos abajo, bajo 3 capas de tierra, ¿no? Busquen sus claves, porque lo que va a pasar es que ustedes no van a estar preparados, no van a saber dónde están las claves y el personal tampoco. ¿Ya? Busquen sus claves, pero sí, a veces colocan los 4 gramos en solo 100 mililitros y lo pasan rápido, a bolo, ¿no? El detalle es que pasar tan rápido el sulfato de magnesio va a conllevarles a que puedan tener una intoxicación por sulfato de magnesio. ¿Ya? Recomendable que pasen, si van a pasarlo así, lo pasen lento. ¿Ya? Se recomienda continuar con el magnesio 24 horas. ¿Ya? El bolo inicial no se cuenta hasta después de las 24 horas, o sea, no es nuestra dosis de mantenimiento. 1 gramo es lo que nosotros utilizamos para mantener 1 gramo por hora, ¿ya? Por 24 horas, y de ahí suspendemos el sulfato de magnesio. No hay consenso en mujeres sin signos de severidad, o sea, en mujeres sin signos de severidad. ¿Por qué? Porque esto es para prevenir la preeclampsia, y yo determino que mi preeclampsia con signos de severidad va a tomar el camino de la eclampsia, pero también podría presentarse una preeclampsia sin signos de severidad y podría tomar el camino de la eclampsia, como les mencioné al principio. Lamentablemente, el protocolo no dice que nosotros debamos de poner sulfato de magnesio en preeclampsia sin signo de severidad. También puede ser más de 24 horas. No, las 24 horas están establecidas, porque si yo lo pongo más de 24 horas, puedo, digamos, arriesgarme a tener lo que mencioné, que es la intoxicación por sulfato de magnesio. Solamente 24 horas. Ahora, doctora, pero ha pasado de que la paciente ha tenido eclampsia después de las 24 horas de haber puesto sulfato de magnesio. Sí, pero porque no le controlaron la presión, porque el sulfato de magnesio no es un antihipertensivo. Entonces, le pusieron sulfato de magnesio, pero no le pusieron el antihipertensivo. ¿Ah? Detalle importante. Entonces, sí presentará nuevamente, sí presentará la eclampsia, a pesar de que yo coloqué sulfato de magnesio, pero porque nadie se dedicó a controlar la presión. El sulfato de magnesio no es un antihipertensivo. ¿Ok? Ya, entonces, como manejo antihipertensivo, nosotros tenemos labetalol y nifedipino. No tenemos hidralazina en el país. ¿Ya? Ahora, para prevenir esto, insuficiencia cardíaca, isquémica miocárdica, insuficiencia renal y el ACV hemorrágico, que podría llevarme a un desenlace terrible. Los fármacos para hipertensión arterial severa, como endovenoso, la hidralazina. Antes había hidralazina en el país, no sé, desapareció, ya no lo trajeron. Pero ciertamente, tal vez ya no lo manejan, ya no lo producen, porque no hubo solicitudes de hidralazina, porque ya el nifedipino controlaba bien la presión. Aparte de estos, también apareció o se estableció como fármaco estrella el alfa-metildopa, ¿ya? Últimamente el alfa-metildopa no está controlando tan bien las preeclampsias con signos de severidad, las preeclampsias que han tenido signos de severidad. Más usamos el nifedipino. Aunque también hay otros que usan más el alfa-metildopa, es cuestión de costumbres. Vía del parto. Ahora, depende de las consideraciones obstétricas que tenga la paciente, si es posible se prefiere la vía vaginal. Doctora, pero ¿por qué si me está diciendo que termine rápidamente el embarazo? Porque la paciente está con una presión elevada. Ojo, que el objetivo de bajar la presión arterial no es bajarlo a 80/40, tampoco lo van a bajar a 100/80, tampoco lo van a bajar a 120/80. La disminución de la presión arterial tiene que ser gradual.
¿Ustedes se acuerdan de sus clases de neurología cuando trataban ACV? Hay un momento en donde yo tengo que bajar la presión, pero no la puedo bajar de golpe, porque si no me arriesgo a que también tengo un ACV isquémico, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, ya. ¿Dicen sí? Está bien. Entonces, los objetivos de tratamiento de la preeclampsia con signos de severidad, cuando ya tuvo su crisis hipertensiva, no son bajar la presión arterial hasta el piso, es digamos, un desescalamiento de la presión arterial, ¿ya? Pero deben de tratarlo y deben de bajarla, porque si no, a pesar de que pongan su lindo sulfato de magnesio, la preeclampsia y la eclampsia se descompensarán. Bueno, irá a preeclampsia con signos de severidad, se empeorará la preeclampsia con signos de severidad y dará su eclampsia. Entonces, ¿qué hago? Primero pido ayuda. No pueden tratar una preeclampsia o activar una clave azul, que ahorita vamos a ver, no pueden hacerlo solos. Y ojo, que la clave azul no solamente consiste en poner sulfato de magnesio, ¿ya? Consiste en una serie de acciones conjuntas y simultáneas de todo el personal de salud para tratar esa preeclampsia con signos de severidad o eclampsia o síndrome de Hell. Ahora, si tiene síndrome de Hell, ¿le pongo sulfato de magnesio? Ojo que el síndrome de Hell también tiene varios criterios de severidad, ¿no es así? Pero no tiene una presión muy elevada, digamos, pero tiene signos de severidad. ¿Qué hace? Sí le pongo sulfato de magnesio, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya es un cuadro complicado de la preeclampsia, ¿ya? Sí le coloco sulfato de magnesio. Y tengo que terminar el embarazo, tengo que terminar la gestación de una vez. El síndrome de, o sea, los trastornos hipertensivos del embarazo, más específicamente preeclampsia, eclampsia y síndrome de Hell, se resuelven cuando yo evacúo el embarazo, ¿ya? Lamentablemente, eso nos ha dejado con muchas hospitalizaciones en la UCI de enero. A ver, bueno, hasta donde hemos visto, ¿hay alguna pregunta? Las fijas. Ya no alcanzamos a estudiar. No, claro, sí. Claro, es una virtual. No, voy a terminarlo aquí en 10 minutos. No, ya van a la casa. Yo tengo que saber. Ya. Si me llega algo así. Si les llega a una paciente con preeclampsia con signos de severidad, así estén en la punta del cerro, se supone que ustedes deben manejar la crisis, ¿ya? Y se supone que deben de sulfatearla. Eso se supone, ¿ya? Pero hay muchos pacientes con preeclampsia con signos de severidad que han bajado de Antofagasta, de esos lugares allá donde tienen todos los monos, sin su sulfato de magnesio y en el camino han convulsionado, ¿ya? Entonces, el manejo de la clave azul, ya les dije, es una serie de acciones coordinadas y en simultáneo de todo el personal de salud para tratar a esa paciente. Ya, entonces, detectar la preeclampsia severa en el control semanal y parto entre las 34 y las 37 semanas. Entonces, hemos tenido ya un recuento de todos los trastornos hipertensivos del embarazo y a pesar de eso, algunos no se ponen de acuerdo. Existen estos protocolos que son algunos de los que he podido revisar, en donde la preeclampsia con signos de severidad o la preeclampsia que se debe tratar de inmediato está establecida en diferentes valores de presión. Nosotros lo tratamos a partir de 160/110. Pero, por ejemplo, la guía NICE ya a partir de 150/100 determina que debería de empezarse a tratar o a tomar en cuenta esa preeclampsia y debería de considerársele severo, ¿ya? Objetivos de presión arterial, ojo, la presión debe ir o debe bajar progresivamente hasta 140/90 y de ahí la establecen y la siguen bajando un poquito más, nada más. 10 por día. 10 por día. Era 10 por día. 10 por día de
de presión arterial solo 10 por día, en realidad podemos bajar la presión hasta 140/90 y de ahí recién podría ser, digamos, el tratamiento de la hipertensión. ¿Ya? O sea, llevarla hasta una preeclampsia sin signos de severidad o no severa y recién poder determinar o decir que esa paciente ya está estable. En los casos de hipertensión arterial crónica es diferente porque la paciente ya se ha establecido con una hipertensión arterial, ya tiene el diagnóstico y por lo tanto si yo bajo dramáticamente la presión arterial puedo tener complicaciones. ¿Qué más? Bueno, eso con respecto a las guías. ¿Dónde el activo? Hay una clave azul en el hospital, una palabra específica para clave azul en el hospital, en los dos hospitales que han estado rotando. No hay. ¿Ya? No es que yo agarre el teléfono y perifone clave azul en... No hay cómo activar la clave azul. ¿Ya? ¿Cómo se activa? Si es que vamos a un centro de salud y alguno tiene una palabra clave para activar la clave azul, pues enhorabuena. Pero hasta ahora no hay ninguna clave, no hay ninguna palabra clave, ¿no? ¿Cuál es el equipo? El Ministerio de Salud nos da directivas, ¿no? ¿Cómo tratar la preeclampsia severa? Y ojo, que en el Ministerio de Salud solamente dice gestante o puérpera con preeclampsia severa o eclampsia, no menciona el síndrome de Gett. ¿Por qué? Porque simplemente en todos los puestos de salud no tengo los valores laboratoriales, ¿ya? Solamente tengo la preeclampsia a mi favor. Y por eso no puedo determinar un síndrome de Gett. En algunos casos, ¿no? Bien. El kit de clave azul. ¿Por qué hay una sola pole? Para diuresis. Para controlar diuresis. ¿Cuánto es la diuresis normal que debe tener una persona, una mujer gestante? Bueno, una persona en realidad. Flujo urinario. Flujo urinario, creo que 10 y C. No. 10 cc. Es el flujo urinario se mide por mililitros por hora por kilogramo, ¿no? 0.5 mililitros por hora, por kilogramo hora, ¿no? Es lo que debe de haber en el flujo urinario. Si ustedes lo calculan, dividen la diuresis por la cantidad de horas en donde le empezaron a controlar entre el peso de esa paciente, van a tener el flujo urinario. Y si es menor de 0.5 estarían en problemas. ¿Ya? Una porque hubo daño renal o otra porque se les pasó la dosis de sulfato de magnesio. Una de dos, que empiece el juego. Entonces vamos a tener una persona en la cabeza que usualmente nosotros consideramos que es el anestesiólogo si estamos a nivel hospitalario. Una en el útero que generalmente es la obstetra o el ginecólogo y uno en los brazos que es la licenciada obstetricia o la enfermera que está colocando las vías. Doble vía periférica, como el nombre araña. ¿Ya? Doble vía periférica. El útero, ¿por qué? Porque voy a controlar el bienestar fetal, la cantidad de contracciones, los movimientos fetales, la dinámica uterina. Bueno, si ha perdido líquido, si ha perdido sangre, ¿ya? Ahora, si este es un primer nivel de atención, es decir, su posta, aquí estarán ustedes, acá estará la obstetra y acá estará la enfermera y por ahí está el técnico. Ya, entonces, esto del Amplazol, ciertamente, si es que nosotros tenemos lo que es el alfa-metildopa en el centro de salud, podríamos dárselo. Ahora, si no se sienten ustedes muy cómodos o muy seguros de dar o iniciar terapia antihipertensiva, bueno, es un punto aparte, un punto válido, porque ciertamente es un primer nivel de atención. No muchas veces tenemos ni el alfa-metildopa o no muchas veces hay difedipino en los centros de salud, pero podrían iniciarlo. ¿Por qué? Porque fácilmente pueden darle una tableta de 10 miligramos si es que ya está con más de 160/110. Recuerden que a pesar de que le pongan el sulfato de magnesio, la presión todavía no está controlada, ¿ya? Le dan y lo anotan en su referencia. ¿Para qué? Para que el colega que los va a recibir o que va a recibir esa referencia sepa qué le han puesto. Nunca se olviden, hasta la hidratación tienen que colocar cuánto de hidratación va, o si es que le colocaron bolos en el centro de salud, porque eso es muy importante al momento de recibir a la paciente, ¿ya? Muy bien.
¿Qué más? El tratamiento en el segundo nivel de atención. Va a ir dieta normosódica, doctora, pero nuestra compresión alta es que la hipertensión o los trastornos hipertensivos del embarazo no se asocian a los niveles de sal que la paciente consume. Más bien le deberían dar una dieta normosódica e hiperproteica, porque recuerden que la paciente está botando proteínas. Y recuerden que aparte de la atención materna debe haber una atención fetal. Por eso les decía, hay indicación para el NST. Ahora, si es que ustedes no tienen el equipo para hacer NST, tienen un Doppler chiquito. En todos los puestos de salud, hasta nivel 1-1, hay un Doppler chiquitito para que ustedes puedan controlar latidos. ¿Ya? Ojo que al controlar latidos no deben de confundir el latido materno con el latido fetal, porque a veces ha habido equivocaciones. Paciente supuestamente llegaba con latidos el bebito, cuando pusimos el Doppler ya no había latido. ¿Qué era lo que habían detectado en el centro de salud? El latido materno. Tienen que escuchar muy bien si es que es el latido fetal, es como un casco de caballo, ¿no? Entonces, diferenciarlo bien. ¿Qué más? Si es que nosotros tenemos una paciente con menos de 37 semanas y sospecha de DPP, debemos hospitalizar. Si es que tenemos una paciente con más de 37 semanas y sospecha de DPP, se hospitaliza. Con más de 34 semanas, RPM, peso fetal estimado y percentil por debajo del 5% oligohidratos, se hospitaliza. Y con hipertensión severa. Presenta dolor en epigastro, en hipocondrio, náuseas y vómitos, y así no se demuestra de forma inmediata la proteinuria. Y se sugiere el alfa-metil-dopa, la hidralazina o el nifedipino. La hidralazina no. Bueno, pero la terapia por vía oral sí. A lo que me refería que no hay en el Perú es la endovenosa. Bueno, hasta donde me han dicho. La terapia antihipertensiva. La alfa-metil-dopa, como les digo, ya está siendo un medicamento estrella que estamos utilizando frecuentemente. ¿Cuánto dar? Podemos dar esto hasta 500 gramos cada 8 horas y algunos habrán visto en las indicaciones hasta 500 gramos cada 6 horas. ¿Ya? A veces la presión se mantiene en valores de severidad. ¿Ya? También usamos el nifedipino. El metoprolol no es algo que nos guste utilizar porque ya sea que la paciente va a dar de lactar o no, a veces nosotros tenemos cierta resistencia con respecto al metoprolol. ¿Ya? Y la hidralazina, bueno, no lo utilizamos mucho. Entonces, lo que usamos más que todo es nifedipino y alfa-metil-dopa. Con ciertas resistencias, la verdad. Sí, no somos muy afectos a la beta. Más nos gusta alfa-metil-dopa porque es más seguro, a pesar de que todos tienen una clasificación C. A pesar de eso, igual nosotros nos decantamos por alfa-metil-dopa y nifedipino. Al menos acá en el contexto de Perú, creo que otros países y otros protocolos están utilizando ampliamente estos 5 medicamentos. Muy bien, tratamiento de la eclampsia. La eclampsia requiere de 4 a 6 miligramos de dosis de ataque. Algunos lo diluyen en solo 100, otros lo diluyen en 1000 mililitros. Y para evitar la recurrencia de la convulsión, le damos 1 gramo hora por 24 horas. Esto se requiere un control de reflejo norturiano para ver la intoxicación, la respiración, letargia y normalmente deberíamos de dosar sulfato o niveles de magnesio en sangre. No tenemos esto. Bueno, no lo he visto ni siquiera en los hospitales de Lima, pero sería muy bueno para nosotros. Por eso nosotros solamente tenemos a nuestro favor el reflejo rotuliano. Es el primer signo que se va a descompensar cuando yo tengo una intoxicación. Bueno, no lo he visto, pero capaz recientemente lo han implementado. Preguntas. Esto es un poco difícil de entender. Yo lo sé, ha sido pesado en la clase. Después del Zoom de chat. Pero espero de que les haya quedado claro, espero que no la fallen en el examen. Espérense.
si es que pasa el síndrome de